También un día 15 como hoy, Yeshua muere en la cruz, siendo el cumplimiento de ese Pesaj, también un día como hoy. Un día como hoy también, muy probablemente, Yeshua nace, porque de acuerdo a los cálculos que sabemos, Yeshua nace en el otoño, aproximadamente en la fiesta de Sukkot o en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, muy probablemente hay una luna llena, como la que estamos viendo en estos días, que de hecho, astronómicamente, la luna llena de ayer y hoy es una de las más largas de los últimos meses. En una luna llena muy probablemente Yeshua nace, es lo que creemos, no en invierno. Todos lo sabemos que Yeshua no nació un 25 de diciembre, que simplemente es la herencia de una fiesta pagana que ahora se propagó, pero sabemos que Yeshua nace en Sukkot, muy probablemente en luna llena. Y también tendremos luna llena en las fiestas de las bodas del Cordero, también el 15 del mes de Tisri, en la fiesta de Sukkot. Así que es una oportunidad para poder hablar a nuestros hijos también de este día que estamos hablando. Damos gracias a Dios, es lo primero que queremos decir hoy. Gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Estamos finalizando en nuestro calendario grecorromano, en el que usamos en nuestras actividades diarias. Hoy es 19 de diciembre, estamos finalizando el año. Es un tiempo de dar también, por supuesto, agradecimiento a Dios por la provisión. Él nos provee todos los días, nos da todas las cosas, y como lo hacemos en nuestra oración matutina, la oración hebrea da gracias a Dios incluso por el alma, por el aire que respira, por poderse colocar en pie, por la inteligencia que nos da cada día, porque a través de Yeshua dejamos de ser gentiles y somos injertados en el olivo natural, y por todo lo que nos da, la provisión de cada día. Hoy es un día para dar gracias a Dios. También porque este año fue un año difícil para el mundo entero, para cada uno de nosotros. Algunos pasamos por la prueba del COVID y estamos aquí, gracias a Dios, estamos en pie. Es una oportunidad de dar agradecimiento hoy a nuestro Dios, y también porque hemos podido compartir con cada uno de ustedes semana tras semana cada uno de los temas de la Torá, que nos llevó hasta finalizar la fiesta de Sukkot, y después hemos arrancado el libro de Juan, del cual hoy terminamos el capítulo 5. Y sabemos que el Señor tiene planes para nosotros, nos atrae con cuerdas de amor, como dice la Escritura. Él nos atrae con cuerdas de amor y quiere el bienestar, quiere la paz, tiene grandes pensamientos, grandes proyectos también para nosotros. Nuestra función es creer, nuestra función es amar, aceptar esos regalos que el Señor nos ha dado a través de su Escritura, de la Torá que se hizo carne, que es Yeshua, y también de obedecer su Torá en respuesta de amor. Esa es la mejor respuesta que espera el Señor, no como un requisito de salvación. No obedecemos la Torá como un requisito de que a través de ello vamos a ser salvos, de que si no observamos las fiestas o el Shabbat, no vamos a ser salvos. No, de ninguna manera, porque si no, Israel no hubiera podido ser salvo cuando estaba en Egipto. Ellos en esclavitud no podían guardar la Torá. El Señor nos da la salvación para que podamos guardar la Torá, tal como hizo con Israel. Así que es una respuesta de amor al Señor. Además nos permite vivir en libertad, vivir en paz cuando obedecemos la Torá, que sabemos que se resume en amar a Dios y a nuestro prójimo. Cuando amamos a nuestro prójimo, ayudamos a nuestro prójimo, estamos viviendo la Torá. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a iniciar con este último tema del año. Espero que al final podamos ver la mayor cantidad de cámaras para podernos despedir. Oremos. Nuestro Padre, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Nos has dado un año secular, a pesar de las dificultades, que la plaga estuvo presente, pero también, Señor, tu poder y tu mano poderosa nos ha guiado, porque pones cercos
para librar a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque también a través de esta pandemia que ha sufrido el mundo, nos has, en algunos lugares y en algunos momentos, nos has recluido en nuestras casas para enseñarnos qué es el Shabbat, qué es el reposo, Señor. Queremos entrar en tu reposo, en el Shalom, en la paz que Yeshua habló cuando estuvo aquí en la tierra. Una paz que el mundo no puede ofrecer a través de tratados o de acuerdos. Es la paz del corazón. Cuando aceptamos a Yeshua, cuando creemos en el Padre Abacadosh Todopoderoso y cuando también decidimos seguirle como discípulos obedeciendo tu Torah. Gracias, Señor. Bendigo a quienes están aquí presentes, Señor, quienes nos han acompañado durante todo el año o en algún momento del mismo. Bendigo sus familias aquí presentes o representadas. Bendigo, Señor, todos los planes que ya hay para el próximo año, todos los proyectos. Pido, Señor, que cumpla los deseos del corazón de cada uno de los estudiantes de Torah que están aquí presentes, Señor. Cumple, Señor, tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos permites semana tras semana poder hablar de la Escritura. Es un privilegio, es un honor. Además, será nuestro quehacer, será nuestro placer durante el milenio mesiánico. Bendícenos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a arrancar en esta mañana y tenemos un tema muy hermoso para finalizar el día de hoy. Recuérdame un segundo mientras abro la presentación porque tuve que cambiar el computador cuando me quedé por fuera de señal. Muy bien, ya estamos aquí. Hoy vamos a ver un tema que Juan 5 nos trae muy interesante y es la relación o el reflejo de Yeshua con su padre, como lo vemos aquí en la primera imagen. Vamos a tomar el estudio de la Torá. Hay que seguir el estudio de la Torá como se los mandamos semana tras semana. Es muy interesante. Estamos finalizando la historia de Yosef o José, como conocemos en nuestro idioma, y su desarrollo o cuando llegó a ser el visir o el virrey allá en Egipto y desempeñó un papel que refleja mucho de lo que Yeshua es o su relación o su poder o su gobierno junto a su padre. Vamos a ver algunas semejanzas, muchas de ellas. El libro de Génesis trae grandes comparaciones entre cada uno de los patriarcas y Yeshua, arrancando por el mismo Adán, Harrison o Adán, el primer hombre de la tierra, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Y cada vez que avanzamos en los patriarcas en Génesis, hay un sol que va creciendo, hay una fuerza que va creciendo hasta llegar a Yosef, que ocupa una porción muy grande en Génesis. Quizás la porción más grande de Génesis la ocupa Yosef, porque Yosef, quizás en el Génesis, hablo del Génesis, es el que más refleja características del Mesías, en el que tú y yo creemos, y que tiene grandes lecciones para aplicar, especialmente cuando fue exaltado, así como dice la escritura que Yeshua fue exaltado, también Yosef cuando fue exaltado cumple unas funciones extraordinarias y quiero que usted hoy las vea y las disfrute y las pueda ver como este relato de Yosef no es solo historia, sabemos que él vivió en esa época antigua de Egipto, cuando a Faraón todavía no se le llamaba Faraón. De hecho, la escritura lo nombra, pero por la cultura de decir Faraón. Faraón ya fue en la época media o en la época alta de Egipto, cuando ya se le llamó el Faraón. Además que el Faraón era un nombre para llamar a la entidad, así como hoy diríamos la Casa de Nariño emite un comunicado, el Faraón es como esa Casa Blanca o esa Casa de Nariño. En la época de Yosef se le llamaba el rey sencillamente, y Yosef llegó a ser el virrey de una de las épocas de Egipto, donde hubo una condición muy especial, hubo una hambruna por 7 años, después de 7 años de abundancia,
Y allí Joseph va a reflejar grandes lecciones con las cuales queremos terminar este año secular con cada uno de ustedes. Quiero que vayamos primero al texto clave en Juan 5, donde estamos actualmente, donde Yeshua empieza a hablar acerca de él mismo, de su autoridad y de su relación con su Padre. Juan 5, vamos a ir al versículo 19, donde quedamos en la última ocasión. Recuerden que terminamos con el paralítico de Bethesda. Yeshua empieza a hablar de una manera impresionante a partir de este capítulo. Juan es un libro impresionante. De hecho, Jairito nos ha dicho varias veces, y tiene toda la razón, que Juan abre muchas llaves para entender profecía. Dice Juan 5:19, respondiendo entonces, Yeshua les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Empieza a dar características. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, hablando de él mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Aquí empieza a hablar Yeshua de una relación estrecha que él tiene con su Padre, el Abacadosh, la luz infinita que todo lo contiene. Empieza a hablar de una relación con su Padre. Fíjense el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que él quiere da vida. Fíjense que el Hijo se le otorga el poder, el mismo poder que tiene el Padre. Ya ahorita nos vamos a ir a la historia de Faraón y Joseph, donde vamos a ver lo mismo. El Padre le entrega poder al Hijo sobre todas las cosas. Aquí lo estamos viendo en la Escritura. Y por eso el Hijo puede actuar en nombre del Padre. Por eso el Hijo puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso el Hijo también puede perdonar pecados, puede levantar a los muertos, puede sanar las heridas, puede sanar también nuestro corazón. Porque al Hijo se le otorgó toda la autoridad que el Padre tiene. Versículo 23, para que todos honren al Hijo. El Hijo también es digno de honra. Debemos también doblar nuestras rodillas frente al Hijo. El que no honra al Hijo, dice el versículo 23, no honra al Padre que le envió. Debemos honrar al Hijo. Cuando no honramos al Hijo, no estamos honrando al Padre. De cierto, os digo, termino el versículo 24, el que oye mi palabra, dice Yeshua, él es el que da la palabra. El Padre le otorgó el poder a Yeshua de dar la palabra, la cual tú y yo hoy podemos ver. Y cree, dice él, al que me envió, tiene vida eterna. Fíjense, aquí hay un secreto que da Yeshua. Número 1, oír la palabra. Recuerden que ese oír viene del hebreo Shema. El Shema, como lo hemos visto varias veces, no es solamente un oír como lo entendemos en nuestro idioma español, sino va mucho más allá, es un oír inteligentemente. Cuando usted escucha inteligentemente, usted pone en práctica o usted actúa de acuerdo a eso que escuchó. Hemos visto varias veces en la escritura, en Deuteronomio 18, cómo el mismo Moshe profetizó acerca de este profeta y que a él deberíamos oír. Bueno, Yeshua mismo aquí está diciendo, el que oye mi palabra, él, como esa profecía cumplida de Deuteronomio 18, cuando lo oímos y actuamos, es decir, cuando somos sus discípulos, y número 2, creemos en el que lo envió, que es su Padre, tenemos vida eterna. Ahí hay un secreto. Oír al Hijo, a Yeshua, oír su palabra, ponerla en práctica y también creer al que le envió, que es a su Padre. Este es un secreto que nos da Yeshua, dice él, el que hace esto tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí Yeshua nuevamente utiliza la simbología que vimos en el capítulo 3 de Juan, cuando hablamos del nuevo nacimiento y cómo esas aguas de la mikvé, o lo que hoy llamaríamos el bautisterio, representan la matriz que aloja al bebé y ese líquido amniótico, donde el bebé vuelve o arranca una vida nueva después de partir las aguas, así como se partió el Mar Rojo,
partir las aguas para poder nacer. Yeshua también está diciendo lo mismo aquí nuevamente. El que oye mi palabra, es decir, el que escucha y la pone en práctica y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte, de ese estado de oscuro, a una nueva vida, como lo hace un bebé cuando nace. Si nosotros, estudiantes de Torah, queremos tener vida eterna, debemos hacer eso. Y aquí Yeshua nos dice que debemos de ser sus discípulos. Yeshua fue un estudiante de Torah también. Él estudió la Torah, estudió los profetas, estudió los escritos, que era lo que se llamaba la escritura en esos momentos. Cuando encontramos en los evangelios la palabra escritura, pues se refiere a lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento, porque allí dice él que encontramos vida eterna. Debemos ir a la escritura y hacer la voluntad del Señor, lo que está escrito allí, para que podamos ser realmente sus discípulos, así como él lo fue. Vemos aquí, entonces, en este capítulo 5 de Juan, un reflejo impresionante de cómo hay una relación entre Yeshua y su padre, entre el Mesías y el que le envió para nosotros, en el reflejo del Señor y el que le envía. Y queremos hacer en esta mañana la comparación, como dijimos en la introducción, de un personaje de la Escritura que estamos viendo justo en este momento en nuestro estudio de Torah anual, y es la historia de Joseph. Quiero que vayamos al capítulo 41 de Génesis, en sus Biblias, capítulo 41. A partir del capítulo 41 se empieza a relatar la historia de Joseph cuando él ya sale de ese anonimato, sale de esa oscuridad y es exaltado. Y aquí vemos el primer reflejo precioso con el Mesías entre los tantos que hay, que no alcanzaríamos a ver que hay entre Joseph y Yeshua, que así como Yeshua también salió de la muerte, de esa oscuridad, y fue exaltado hasta lo sumo, como muestra el Rav Shaul o el apóstol Pablo. En el capítulo 41, entonces nos encontramos justo en el momento cuando José acaba de interpretar los sueños. Vamos a hacer un pequeño resumen. Joseph era el hijo favorito de su padre Jacob. Nació en su vejez y además era hijo de la amada. Recuerden que Jacob tuvo varias esposas, principalmente las dos hijas de Labán, Lea y Raquel. Rachel fue la esposa amada, a la que él siempre quiso y tuvo que trabajar 14 años. Es una historia preciosa que usted puede ver ahí en la escritura. Pero el Señor permitió que él tuviera primero a Lea, porque de Lea vendría descendencia importante. Viene Leví, que fueron más tarde los sacerdotes, el sacerdocio arónico viene de Leví, es decir, de Lea. Y también está Judá, la tribu de Judá viene también de Lea, y ahí viene Yeshua, así que Lea tiene un papel importantísimo allí. Joseph sabemos que era el hijo consentido, se le da una túnica de colores, era el que estaba pendiente de lo que hacían sus hermanos para ir a darle cuentas a su padre, así que sus hermanos no lo querían de mucho. Luego su padre lo envía lejos a ver cómo están sus hermanos, quizás como cuando el padre también envía a Yeshua lejos a un planeta llamado Tierra para poder ver cómo están sus hermanos, cómo está su pueblo. Y allí sus hermanos planean matarlo, finalmente deciden venderlo por idea de Judá, por 20 piezas de plata a Yeshua. También alguien con un nombre semejante, Judá o Judas, como lo conocemos hoy, también lo vende por 30 piezas de plata a unos extranjeros y los extranjeros lo llevan a Egipto. Allí Joseph, dice la escritura, que empieza a ser bendecido en todo lo que hace. Todo lo que hace es bendecido, empezando por la casa de Potifar, allí bendecido, luego se le acusa de algo que no hizo y cae en la cárcel, en lo más profundo, y de allí lo levanta el Señor, y en este momento encontramos a Joseph interpretando un sueño al faraón, perdón, de 7 años de abundancia que vendrían, seguido por 7 años de hambruna. Y en este momento, Faraón, como vamos a ver a continuación,
empieza a decir unas frases que muy bien sabemos que estaba profetizando. No solamente estaba hablando de Joseph en ese momento, sino estaba ya profetizando acerca de un Mesías. Fíjense que el Señor puede utilizar a cualquier persona para hacer su voluntad. Vamos a ir al libro de Génesis 41, en el versículo 38. Después de que Faraón escucha la interpretación, y no solo la interpretación, sino también el consejo de Joseph, diciéndole: provéase de un hombre prudente, sabio, divide el reino en provincias, recoja grano, ahorre, consejo muy sabio para nosotros, ¿no? Ahorre en tiempos de abundancia la quinta parte, o diríamos hoy el 20%, para que se prepare para los años de hambruna. Faraón queda estupefacto y dice esta frase impresionante, versículo 38 del capítulo 41: ¿acaso hallaremos a otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjense la frase impresionante que da Faraón acerca de Joseph. Eso mismo también se dice de Yeshua. Vamos a ir, no pierdan a Génesis 41, ténganlo ahí en sus Biblias. Lucas, vamos a ir a ver cada una de estas características de manera impresionante, como también se muestran en Yeshua. En Lucas capítulo 4 y el versículo 18, cuando Yeshua empieza su ministerio y va a Nazaret, a su tierra, se sienta en la sinagoga, le dan el rollo del profeta Isaías y justo se va al capítulo 61 de Isaías y empieza a decir, versículo 18 de Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, está cumpliendo la profecía de un faraón hace muchos años atrás, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Aquí se refiere al año del jubileo. Yeshua cumple esa profecía de Faraón diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Así como sobre Joseph, Faraón dijo: ¿acaso hallaremos otro hombre en quien esté el Espíritu de Adonai? También Yeshua dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Vamos a ver 15 características. Segunda, versículo siguiente, el 39. Faraón le dijo a Joseph: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Aquí está diciéndole a Joseph que en Egipto no había nadie tan sabio como Joseph. Vamos a ver en este comparativo, y con todo el respeto, por supuesto, que merecen las proporciones, usted piense que Faraón es como si fuera el padre, Joseph como si fuera el Mesías, y la tierra de Egipto como si fuera toda la tierra, el planeta Tierra. Aquí el faraón le está diciendo a Joseph: no hay entendido ni sabio como tú en toda la tierra. Vamos a Juan. Juan capítulo 12, versículo 49, nos habla de una característica del Mesías. Juan 12, 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Yeshua. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjense que así como el faraón le dice a Joseph que Dios te ha hecho saber todo esto, también Yeshua dice que Él no habla por su propia cuenta, que es Dios que le ha hecho saber todo esto. Dice: el Padre que me envió me dijo lo que he de hablar. Así como Faraón está diciendo que de lo que habla Joseph es porque Dios se lo ha hecho saber, también Yeshua, cuando está en esta tierra, dice lo mismo, que es su Padre el que le manda a hablar y a decir todo lo que tiene que, todo el mandamiento que tiene que decir. Tercera característica, siguiente versículo de Génesis 41, versículo 40. Fíjense lo que dice Faraón: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aquí hay varias características que encontramos aquí. Número uno, que Joseph fue puesto sobre toda la casa de Faraón. Número uno. Número dos, que por la palabra de Joseph se iba a gobernar todo el pueblo. O sea, nadie podía alzar su mano o su pie
sin que Joseph lo dijera. Y tercera característica que nos muestra aquí, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aquí encontramos varias características. Número uno, si la aplicamos a Yeshua, la palabra de Yeshua es la que gobierna todas las cosas. Ya lo vimos en el versículo que acabamos de leer de Juan 5, el versículo clave, que la palabra de Yeshua es la que gobierna todas las cosas, que cuando obedecemos su palabra es porque lo amamos, dice él. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Yeshua. Así que es la palabra de Yeshua la que gobierna todas las cosas en esta tierra. Nada se mueve en esta tierra sin que Yeshua lo diga, porque a Yeshua el Padre le ha otorgado toda esta tierra. Es decir, el Padre es el gobernante, así como Faraón, ¿cierto?, de toda la tierra. El Padre es el gobernante del universo y ha entregado o ha hecho rey a Yeshua de esta tierra. Así que nada se mueve en esta tierra sin que Yeshua lo dice. Y además, él dice, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Muchas veces en los evangelios encontramos diciendo a Yeshua que el Padre es mayor que él. Sí, ahí encontramos esta misma relación. Así como Faraón era el único que estaba por encima de Joseph, también el Padre es el único que está por encima de Yeshua. Pero Yeshua es el rey, es el gobernante de toda la tierra. Veamos algunos versículos. En Juan capítulo 5, versículo 24, Juan 5, 24, texto que leímos hoy, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Claramente el Señor está diciendo que la palabra de Él es la que debemos hacer. Es decir, que nuestras actitudes, nuestras acciones se tienen que gobernar por su palabra. Juan 14, 28. Dice Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre. Y aquí está la clave. Porque el Padre mayor es que yo. Yeshua afirmó que su Padre es mayor que él. De la misma manera que el faraón dijo sobre Joseph, yo solamente seré mayor que tú en el trono. De resto, todos los demás se gobernarán por tu palabra. Así también Yeshua nos muestra la misma relación que existe con él, entre él y su Padre. Solamente su Padre es mayor que él. Y todas las cosas han sido entregadas en su mano. Dice Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Toda la potestad se le entregó a Yeshua. Solamente hay uno mayor que él, y es el Padre. Vamos al siguiente versículo. Versículo 41, cuarta característica. Dijo además Faraón a Joseph, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Nuevamente lo dice Faraón. Puso a Joseph sobre toda la tierra de Egipto. Es decir, todos los siervos de Faraón, todos sus oficiales, todo su ejército, todos sus gobernantes, todos estaban bajo el dominio de Joseph. Es decir, él lo exaltó desde una posición de siervo hasta la posición de visir. De la misma manera que Yeshua, dice Filipenses capítulo 2, que él se humilló, ¿cierto? Haciéndose siervo. Y estando en la condición de siervo, dice Pablo, ya lo vamos a leer ahora, Dios le exaltó hasta lo sumo. Solamente el Padre está por encima de Yeshua y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y habla aquí de Yeshua Hamashiach o de Yeshua el Mesías. Dice el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y ahí lo nombra rey, el soberano de los reyes de la tierra. Quédense en sus mentes, apreciados estudiantes de Torah, que sobre todo los presidentes que hay en este planeta, los más grandes gobiernos, por ejemplo, de Joe Biden, de Putin, del primer ministro británico, o de quien dirige en este momento a la China, que va acelerando en su economía, sobre todos esos
grandes hombres o los más poderosos, o quizás también podríamos hablar de los reyes que todavía existen, o de los grandes, los mayores empresarios o los más grandes magnates de la tierra, sobre todos ellos, así como Faraón puso a Joseph por encima de todos sus oficiales, también Yeshua está por encima de todos esos presidentes, primeros ministros o magnates que hoy tenemos en el mundo. Él es el soberano, dice Apocalipsis, de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Yeshua es el soberano de todos los reyes, así como Joseph fue exaltado hasta lo sumo y se le dio la soberanía de todas las cosas, de todos los gobernadores de las provincias, de todos los ejércitos, de todas las personas, como visir en Egipto. También Yeshua, podemos decir que es un visir, a ese le otorgó todo el imperio y está por encima de todos los reyes y gobernantes de este planeta. Vamos a la quinta característica, Génesis 41, versículo 42, siguiente versículo. Faraón quitó su anillo de su mano, fíjense en esto, y lo puso en la mano de Joseph, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, que solo se le da a los reyes, y puso un collar de oro en su cuello, es decir, Faraón le invistió, le hizo vestir de ropas de lino finísimo a Joseph, y le puso un collar de oro en su cuello, símbolo de la autoridad, del dominio y de la majestad que solo Joseph tenía, y que el único que estaba por encima de él era él mismo, era Faraón. Vamos a Filipenses, creo que ya es momento de ir a Filipenses, que creo que refleja claramente la historia de Joseph cumplida en Yeshua. Dice Filipenses 2, un texto que conocemos todos, versículo 5, dice Rav Shaul, o Pablo, como lo conocemos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach, es decir, en ustedes también, el cual siendo en forma de Dios, dice Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí vemos cómo Joseph fue vendido, fue esclavo, estuvo en la cárcel. También dice la escritura de Yeshua que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Yeshua también tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero estando allí, así como Joseph en la cárcel, Yeshua también, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual, dice la escritura, así como a Joseph vemos en la profecía de Génesis 41, 42 que acabamos de leer, se cumple en Yeshua, cuando Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó, así como Joseph fue exaltado, Yeshua fue exaltado, le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. Yeshua mismo lo dijo, que hay que honrar al Hijo, el que honra al Hijo honra al Padre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este texto es impresionante, porque así como Joseph soñaba de que las espigas de sus hermanos se inclinaban ante él, o de que las 11 estrellas se inclinaban ante él, y se cumplió, sus hermanos cuando vinieron desde Canaán a buscar comida porque había hambre, ya estaban en los 7 años de hambre, también se inclinaron en tierra, no una sola vez. De la misma manera, también dice que en Yeshua todo, dice, toda rodilla se doblará. Esto es una profecía cuando Yeshua, después de que Yeshua vuelva a la tierra, se cumplirá esta profecía. Toda rodilla, así como quizás en ese momento cuando se proclamó a Joseph en Egipto y Faraón pidió que se doblara toda rodilla, estaba dando una profecía sobre Yeshua. Sobre Yeshua también toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Faraón hizo exactamente eso con Joseph. Lo exaltó hasta lo sumo. Le hizo vestir de ropas de lino finísimo. Puso un collar de oro en su mano. Y dice el versículo 43. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Claramente, Faraón era un instrumento de Dios en ese momento, porque estaba anunciando a un Mesías que vendría más adelante y que de la misma manera sería exaltado hasta lo sumo. Y también en Yeshua se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, dice Pablo, en la tierra y debajo de la tierra, para la gloria de Dios Padre. Veamos algunos reflejos de este versículo 43 en Yeshua. Marcos 16, versículo 19, dice, en el momento de la ascensión de Yeshua, después de su resurrección, dice que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Es decir, fue exaltado. Fíjense lo que dice aquí. Y Yeshua se sentó, ¿en dónde? A la diestra de Dios. No solo lo dice Lucas, también sabemos que Hechos, capítulo 1, también nos muestra que Yeshua se sentó a la diestra de Dios. Así como Joseph lo hicieron subir en el segundo carro de Faraón. Faraón tenía un primer carro y tenía un segundo carro. También en el cielo, cuando Yeshua asciende, es sentado a la derecha o a la diestra de Dios Padre. Qué hermoso reflejo. La historia de Joseph es tan mesiánica y quizás puede ser todavía más profunda de lo que quizás nosotros estamos viendo aquí. Aquí simplemente estamos tratando de excavar en la historia de Joseph, pero hay un reflejo, hay unos misterios con el Mesías Yeshua que son muy grandes. Siguiente versículo, Génesis 41, 44, séptima característica. Faraón dijo a Joseph: yo soy Faraón, yo soy Faraón. O sea, yo soy el que está por encima de todas las cosas. Y ahí le dice: y sin ti, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Es decir, nada se mueve, nada se iba a mover en Egipto. No se podía hacer nada sin que Joseph estuviera a cargo. Iban a venir 7 años de abundancia, donde no se podía despilfarrar, tenían que almacenar. Dice la escritura que Joseph recorrió Egipto, construyó almacenes, graneros, almacenó trigo y grano, dice la escritura, como la arena del mar. Así como dice Apocalipsis que esa gran multitud que está de pie en el cordero, frente al cordero, como la arena del mar. Ese es otro tema. Y Joseph tenía que cuidar muy bien de esos ahorros durante los 7 años de abundancia, porque vendrían 7 años de escasez. Así que todos debían obedecer a Joseph para que no se desperdiciara nada. Y por eso Faraón le dice: sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Yeshua también mencionó esa misma autoridad sobre él, que le fue dada por el Padre, en el último capítulo de Mateo 28, 18, cuando ya se está despidiendo de sus discípulos, y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Claramente aquí Yeshua también, sobre la tierra, nada se mueve, óigalo bien, nada se mueve en la tierra sin que Yeshua esté al mando. Las cosas que suceden es porque tenemos libre albedrío. Las cosas malas que suceden en las tierras, porque también el Señor nos ha dado libre albedrío, pero vendrá, dice la escritura, a recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras. De manera que nada sucede en esta tierra. Ninguno alza su mano ni su pie en esta tierra sin que Yeshua lo diga o esté en función o a cargo. Y por eso, esto que estamos diciendo es porque decimos que no sucede nada por casualidad. Es porque hay un gobierno que dirige las cosas.
Si tú estás hoy aquí, no es por casualidad. Si tú hoy tienes un trabajo, tienes provisión, tienes una familia, es porque el Señor lo ha permitido, es porque hay un gobierno sobre esta tierra que ha permitido que tú puedas conocer o que tú puedas tener. Nada se hacía en Egipto, ninguno alzaba su mano ni su pie sin que Joseph estuviera al mando. De la misma manera en esta tierra, sin que nadie alza su mano ni su pie, sin que Yeshua esté al mando. Octava característica. Vamos a Génesis 41. Vamos al versículo 55. Joseph se casa con Asenet, la hija de Potifera, sacerdote de Faraón. Le nacen dos hijos que tienen nombres muy especiales, Manasés y Efraín. Manasés, ¿qué significa? He olvidado todo el trabajo de que sufrí antes, toda la casa de mi padre, porque él, él tuvo que perdonar, algo muy difícil para ser humanamente, perdonar a sus hermanos por lo que ha sucedido, y por eso le puso al primero Manasés, y al segundo le puso Efraín, que viene de fruto, o Dios me hizo fructificar en tierra extranjera. Hijos, hijos que se mantuvieron firmes en los caminos del Señor. La escritura no dice lo contrario. Y empiezan los años de hambruna. Y dice la escritura en Génesis 41, versículo 55, cuando se sintió el hambre en la tierra de Egipto, el pueblo, ¿a quién clama? Clama a Faraón. Dice la escritura que nosotros, o Yeshua mismo dijo que debemos clamar ¿a quién? Al Padre. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ya vamos a ver ese versículo. Así que también aquí sucede lo mismo. El pueblo clama al Faraón, así como tú y yo clamamos al Padre. ¿Y qué dice Faraón? Fíjense esto tan hermoso. En la segunda parte del versículo 55. Dijo Faraón a todos los egipcios, id a Joseph y haced todo lo que él os dijere. Faraón entregó todo el dominio, él era el soberano, pero entregó todos los dominios, todos los recursos en manos de Joseph. Por eso le dice a todo el pueblo que viene a él a clamar por pan, id a Joseph. Tú, hoy yo clamamos al Padre también, por Padre espiritual. Y el Padre hoy nos dice, id a Yeshua, haced todo lo que él os dijere. Seguid, sed discípulos de Yeshua, así como él lo hizo, así como él hizo, dijo e hizo, hacedlo también vosotros, es lo que nos dice hoy el Padre. Veamos algunos reflejos. Deuteronomio 18:15, Moshe habló acerca de un profeta. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai, tu Dios. A él oiréis. Aquí Moshe está cumpliendo la profecía, o está repitiendo la profecía de Faraón sobre Joseph, diciendo que habrá un profeta en medio de ti, de tus hermanos, es decir, de tu misma sangre, de la descendencia de la tribu de Judá. A él oiréis. Dice el versículo 18 del capítulo 18, profeta les levantaré en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras, dice Adonai, en su boca. Él les hablará todo lo que yo le mandare. Claramente, Yeshua recibió las palabras del Padre y fue la que nos transmitió a nosotros. Eso se cumplió, por supuesto, en él. Vamos a ver dos versículos más de esta interesante profecía de Génesis 41:55. En ocasión de las bodas de Caná, ya lo vimos en Juan capítulo 2, Miriam, la madre de Yeshua, conocida hoy como María en español, dijo a los que le servían y que se había acabado el vino, también dijo exactamente la misma frase. Dijo, haced todo lo que os dijere. Todo lo que os dijere mi hijo Yeshua, hacedlo. Quizás María está repitiendo claramente lo que Faraón le dijo a su pueblo acerca de Joseph. Lo que Moshe en Deuteronomio 18 también profetizó acerca de Yeshua. Aquí María se convierte también en profeta,
repitiendo esas mismas palabras, diciendo, haced todo lo que él os dijere. Ahora vamos a Juan, capítulo 14, precioso capítulo. Ya llegaremos allá el próximo año. Fíjense este versículo precioso que mi esposa me hizo caer en cuenta. Dice Yeshua, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice la escritura, lo haré. ¿A quién es el que actúa? El que actúa es Yeshua. Claramente, ahí está en Juan 14. El que actúa es Yeshua. Así como el pueblo de Egipto clama a Faraón por pan, Faraón les dice, vayan a Joseph y hagan todo lo que él les diga. Él es el que tiene la autoridad de actuar. De la misma manera que Yeshua también nos dice en Juan 14, todo lo que pidamos al Padre, porque nuestra oración es dirigida al Padre, dice en mi nombre, por eso terminamos las oraciones en el nombre de Yeshua, dice el mismo Yeshua, yo lo haré. Es Yeshua el que hace. Yeshua es el que sana, el que convierte nuestros corazones, el que transforma nuestras vidas, el que nos limpia del pecado, el que actúa en esta tierra, en los habitantes de esta tierra es Yeshua. Gloria al Señor por eso. La escritura lo haré. Fíjense la razón que él lo hace, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Hijo actúa en nosotros para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así como Joseph tenía toda la potestad, toda la autoridad y todos los recursos para actuar como visir o como virrey en lugar del rey, lo hacía para la gloria de Faraón, porque finalmente la gloria de que hubo un buen mandato, un buen gobierno, ¿para quién era? Para Faraón. Él era el que llevaba, pues él es el que puso a Joseph, el que puso los recursos, el que pone todas las cosas. Y el que actuó fue Joseph. De la misma manera, dice la escritura, que el Padre, dueño de todas las cosas, como también lo menciona la escritura, ha puesto al Hijo para que sea el Hijo el que actúe para la gloria, dice la escritura, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando José actuaba, era glorificado Faraón, porque todo el mundo alababa y daba gracias a Faraón. Eso fue una fama tremenda. Todos los pueblos vinieron por pan en esa época a la tierra de Egipto porque sabían que allí hubo provisión y exaltaban al Faraón. De la misma manera, cuando Yeshua actúa, glorificamos al Padre, glorificamos al Padre. Qué hermoso texto, ¿no? De Juan 14:13, siendo cumplimiento de Génesis 41:55. Haced todo lo que os dijere. Vamos a la siguiente. Mi esposa me interrumpe cuando necesite hablar. Génesis 41. Vamos al siguiente capítulo. Génesis 42, versículo 6. En este momento ya se sentía el hambre en la tierra, y no solo en Egipto, sino en los pueblos aledaños, y no se escapó la tierra de Canaán, donde vivía Jacob y sus hijos. No se escaparon del hambre que se sintió en su tierra también. Y por eso Jacob les dice a sus hijos, ¿por qué están mirando las caras? Yo he escuchado que en Egipto hay pan. Vayan y compren. Génesis 42:6. Y llegaron, dice la escritura, que vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Versículo 6. Y José era, ¿quién? ¿Cómo lo llaman aquí? El Señor de la tierra. Fíjense el atributo que se le da a Joseph aquí. Joseph, que ya había cambiado de nombre, se llamaba Safnapanea. Para todos los egipcios él era Safnapanea, no era Joseph. Era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Es decir, Joseph se convirtió en el proveedor, el que da el pan. Él era el Señor que daba el pan a toda la tierra. Y dice la escritura que llegaron los hermanos de Joseph, y aquí se empieza a cumplir la profecía, y se inclinaron. Así como las espigas se inclinaron en el sueño de Joseph ante él, se cumplió la profecía. Sus hermanos se inclinaron a él, rostro en tierra. Así como al final de los tiempos también, todo el pueblo del Señor,
y aquí hablo también de nuestros hermanos cristianos, nuestros hermanos judíos, se inclinarán rostro en tierra delante de Yeshua HaMashiach. Vamos a ver algunas de las características que encontramos aquí en este texto. Vemos que así como Joseph era el señor de la tierra, el que vendía el pan a todos, también Yeshua es el que da el pan. Y vamos a Juan, no lo puse allí, vamos a Juan capítulo 6, que será el primer tema del próximo año. De pronto nos tocará partir Juan 6 en varias partes porque es hermoso. Dice Juan 6, después de haber hecho la multiplicación de los panes, Yeshua dice, yo soy el pan. Versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que de él, el que de él come, ¿qué pasa? No muera. ¿Qué pasaba con las personas que venían a comprar pan a Joseph, a Egipto? Todos los pueblos de la tierra vinieron a Egipto a comprar pan. Pues no morían porque se estaban muriendo de hambre, ¿cierto? De la misma manera, Yeshua cumple hermosamente esta profecía diciendo, el que come de este pan diciendo él mismo, el pan, el maná que descendió del cielo, no va a morir, sino va a vivir eternamente. Es una preciosa promesa. En Shabbat, cuando partimos el pan en la mesa, el viernes en la noche, en Shabbat, también decimos lo mismo. Decimos, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, creador del universo, que extraes el pan de la tierra. Y por Yeshua, quien es el maná que descendió del cielo. Esa es nuestra oración cuando partimos el pan. De la manera que Yeshua fue un cumplimiento de Joseph. Él, Yeshua, era el Señor de la tierra. Es el Señor de toda la tierra. Y también es el que provee el pan. Es el que provee el alimento. Cuando tú y yo vamos a Yeshua y tomamos de ese maná, de ese pan que está en su palabra, cada día, dice la Escritura, hay una promesa. No vamos a morir, sino viviremos eternamente. Qué precioso, qué preciosa característica que encontramos allí. Vamos a la siguiente, en Génesis 44, décima característica. Génesis 44, ya casi acabamos, versículo 18. Décima característica. Dice, en esta ocasión, ya los hermanos habían ido una vez, había quedado preso Simeón, volvieron a Canaán, se les acabó la provisión y su padre les dice tienen que volver, pero ellos les dicen no, nos toca ir con Benjamín porque si no, no nos va a devolver a Simeón. Finalmente van con Benjamín y Jacob se quedó con el corazón en la mano pensando en que había perdido a Joseph, ahora Simeón en la cárcel, de pronto Benjamín no vuelve y se encuentran con otra prueba de Joseph, la copa de él, su copa en el saco de Benjamín, otra prueba que les pone Joseph. Y es Judá el que se acerca prudentemente e intercede. Esto es una promesa preciosa que no es tema de hoy, pero también aquí tiene que ver mucho el pueblo judío, que también se acercará al Señor Yeshua. Dice que Judá se acercó a él y le dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo. Fíjense lo que él dice aquí. Pues tú eres como Faraón. Es decir, Joseph como visir, como virrey de la tierra, era como el Faraón. Es decir, lo que José decía es porque el Faraón le había permitido hacer. Lo que José o Joseph actuaba en la tierra era porque el Faraón le había dado esa autoridad o esos recursos. Por eso es que Judá le dice a Joseph, es que tú eres, gracias amor, tú eres mi Señor, tú eres como el Faraón. Vemos en Juan 5, que hoy leímos, ya leímos el texto en la introducción, Juan 5, 19, el primero que leímos dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. El Hijo, Yeshua no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, lo que hacía Joseph es como si lo estuviera haciendo el mismo Faraón. Él le designó esa autoridad. Eso mismo hacemos en las empresas. En las empresas también delegamos autoridad. Si no empoderamos a las personas que trabajan con nosotros, no podemos hacer todo lo que queremos.
¿cierto? Algunos lo llaman el apalancamiento. A mí me gusta la palabra el empoderamiento. Cuando un gerente entrega autoridad en un subordinado, se asegura de que el subordinado entienda, esté capacitado, lo acompaña en el proceso. Quizás Faraón tuvo que haber hecho eso, lo acompaña en el proceso y lo empodera para que él haga esa tarea. Cuando esa tarea se cumple, aunque el gerente no lo hizo, es como si lo hubiera hecho el gerente, ¿cierto? Así lo entendemos, ¿cierto? El presidente de nuestro país hace muchas cosas, pero sabemos que él directamente no lo hace con sus manos, porque sus manos son una serie de personas. De la misma manera aquí Faraón, pues no podía hacer todo, pero entregó la autoridad en Joseph. De la misma manera también, cuando Yeshua actúa, y lo más hermoso, cuando actúa en nuestros corazones, cuando nos limpia, cuando transforma nuestra vida, cuando permitimos que nos transforme con su espíritu, con su palabra, es como si Dios mismo, perdón, retiro la palabra, es Dios mismo, no es como Dios mismo, es Dios mismo el que está sanando nuestro corazón. Qué hermoso, qué hermosa reflexión nos lleva esta historia de Joseph. Vamos a Génesis 45. Génesis 45, versículo 5. Ya vamos más adelante en la historia. Génesis 45, versículo 5. Dice Joseph, en este momento Joseph ya no se puede contener y se da a conocer ante sus hermanos. Él se da a sus hermanos. Esperen un segundo, organizamos aquí algo en la pantalla para poder ver aquí el versículo. Muy bien. Génesis 45:5 dice, Joseph le dice a sus hermanos unas palabras proféticas impresionantes. Les dice, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. O sea, claro, los hermanos pensaban que Joseph, el visir, el señor de la tierra, ahora sí se iba a vengar con mano fuerte de ellos, vendía a destruirlos, ahora sí con toda la razón, claro, y con todo el poder lo podía hacer. Y lo pudo haber hecho. Joseph pudo haber destruido a sus hermanos, haber sido quizás el futuro faraón y haberlo encontrado en los registros arqueológicos hoy en día. Pero Joseph decidió perdonar. Decidió perdonar. Qué hermosa lección nos trae aquí el perdón de Joseph con sus hermanos. De la misma manera como nos enseña a nosotros, a que debemos perdonar también al próximo, al más cercano. Quizás es tu padre, tu hermano, tu esposa, tu esposo, tu hijo. ¿A quién tienes que perdonar hoy? ¿Quién es el que está más cercano a ti? ¿Quién es el próximo o el prójimo? ¿A quién tienes que perdonar hoy? Porque de la misma manera que Joseph perdonó a sus hermanos, también Yeshua nos perdonó. Nos perdona hoy en día. Dice, y termina diciendo el versículo 5, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué texto tan precioso, ¿no? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Espérame un segundito, amigos. Muy bien. ¿Dónde vemos esto reflejado? Yeshua también fue vendido por los más cercanos, fue vendido por sus hermanos, y Yeshua también hoy como pueblo suyo, porque todos somos Israel, nos dice, no tengan temor de haberme vendido, porque para preservación de vida me ha enviado el Señor. Y yo quiero decir algo aquí, cuando el pueblo judío se acerque al Señor, a Yeshua, con temor, quizás también, puede ser que Yeshua también pronuncie estas mismas palabras al pueblo judío y les diga, no sientan temor de haberme vendido, porque para preservación de vida, para posteridad, ha habido gran liberación. Vamos al cumplimiento de esa gran liberación que nos da Yeshua. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Dice Yeshua mismo, el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Yeshua, para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. De la misma manera que Joseph, su misión de vida era dar vida, era preservar la vida. Es más,
no solo de del faraón, porque preservó la vida del faraón gracias a lo que él hizo, de sus siervos, del pueblo de Egipto, no solamente de los demás pueblos, sino preservó la vida de su pueblo. La misión de Joseph era preservar la vida de su pueblo, de los que vinieron de Canaán, de sus 12 hermanos, 11 hermanos, perdón, porque allí entre esos 11 hermanos estaba uno que se llamaba Judá, padre de los judíos hoy en día, del cuya sangre, de la misma sangre de David, vendría el Mesías Yeshua. Si no se hubiera preservado la vida, no hubiera quizás prole para que naciera el Mesías. La misión de Joseph era preservar vida para que el Mesías pudiera venir a vivir y a dar su vida por nosotros. De la misma manera, Yeshua lo dice en Juan 10:10, yo he venido también para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Qué hermosa lección. Gracias, amor. Nos trae Joseph al decir, para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. De la misma manera, Yeshua hoy nos dice a nosotros, para preservación de vida, para darte vida a ti, estudiante de Torah, y a mí, en abundancia. 12ª característica, Génesis 45, versículo 7. Génesis 45, 7, dice la escritura en Génesis, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad, dice la escritura, posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Es una profecía impresionante lo que está diciendo aquí Joseph. Dice, Dios me envió, así como Yeshua dice, el Padre me envió, para preservaros posteridad, es decir, para que haya un futuro. Yeshua vino a esta tierra para darnos un futuro diferente a la muerte que nos espera debido al pecado. Yeshua viene para darnos vida. Dice, para daros vida, ya lo vimos en Juan 10:10, para daros vida. Pero él termina diciendo aquí, por medio de una gran liberación. Joseph dio libertad, libertó a su pueblo. Estaban condenados. 7 años de escasez. Hoy en día también serían terribles. En esa época mucho más, porque dependían de lo que la tierra producía. Había una posteridad de muerte, pero Dios envió a Joseph para liberar a su pueblo de la muerte. De la misma manera dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad. Aquí también habla de una liberación. También alguien nos liberó en la libertad con que el Mashiach o el ungido nos hizo libres. Somos libres, estudiantes de Torah. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué libró Joseph a su pueblo? De la muerte. Hay hambre y después del hambre viene la muerte. Yeshua nos libra también de la muerte eterna por causa del pecado. El pecado, como la hambruna, produce la muerte. Yeshua vino para librarnos del pecado. Es decir, así como el pueblo clamó a Faraón y después fueron redirigidos a Joseph, y Joseph les dio pan para librarlos del hambre y posteriormente preservar sus vidas. También hoy Yeshua fue enviado por su Padre para actuar en lugar de, y nos da pan, nos da su palabra, para librarnos de la muerte eterna, dándonos libertad. Por eso hoy debemos con fe, es la fe, decidir que somos libres del hambre. Ya no vivimos en hambre. A pesar de que hay hambre en este mundo, nosotros no vivimos en hambre. Quienes vivimos en Yeshua no vivimos en hambre. Quienes vivían bajo el gobierno de Joseph no vivían en hambre, vivían en libertad de hambre. Nosotros hoy en día, a pesar de que hay hambre en el mundo, no vivimos en hambre, vivimos en la libertad que nos has dado Yeshua, porque Él nos libró de ese yugo del hambre, que es el pecado, y nos dio pan, nos dio libertad. Vamos a la siguiente característica, número 13, Génesis 45. Versículo 18. Versículo 18. Aquí
Yosef le dice a sus hermanos, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí. Él dice, venid a mí. Hay alguien que también allá en 2000 años más adelante, un poco menos, perdón, de 2000 años, porque aquí ya 2000 años en la época de Abraham, dice, vengan a mí, todos los que están cansados y fatigados, que yo os haré descansar. Joseph también les tiende la misma invitación a su familia, vengan a mí, los que están con hambre y sed de justicia, vengan a mí. Dice, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. Dice Joseph a su familia, y comeréis de la abundancia de la tierra. Esto es una promesa impresionante. Cada versículo en la historia de Joseph es una promesa, una profecía tremenda. Vamos a Isaías, donde el Señor también promete lo mismo. Isaías 58. Recuerden que hablamos de Isaías 58, del ayuno en el Yom Kippur. Bueno, Isaías 58, el versículo, leamos desde el versículo 13. Dice él, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día, lo llamas santo, delicia, glorioso, etcétera, no andando en tus caminos, sino ni tus palabras, te deleitarás, dice él, te deleitarás en Adonai. No era el versículo 15, sino el versículo 14, me equivoqué allí. Te deleitarás en Adonai cuando hacemos la voluntad del Señor. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Es decir, dice él, te daré a comer. Aquí dice, te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre. La heredad de Jacob tu padre podemos comer cuando hacemos la voluntad del Señor. Joseph invita también a su familia a venir a él para comer de lo bueno de la tierra, de lo mejor de la tierra. Los puso en Gosén, donde la tierra producía a montones. Allí también el Señor quiere ponerte a ti y a mí cuando hacemos su voluntad. Te hará comer de la heredad de Jacob tu padre, la boca de Adonai lo ha hablado. Vamos terminando. Génesis 47. Génesis 47, versículo 12. Dice, y alimentaba a Joseph, a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan. Esto ya lo vimos. ¿Con qué alimentaba a Joseph? No solamente a su padre, es decir, a sus hermanos, a su pueblo, pero también a Faraón, a toda la casa, con pan, según el número de los hijos. Fíjense lo que dice el versículo 13. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Hoy, estudiantes de Torah, hay hambre en la tierra, hay hambre en la tierra. La única opción de preservación de vida, esto es profecía y hoy lo estamos viviendo, es ir a Yeshua. Debemos ir a Yeshua para que Él nos dé el pan. Es la única manera de que podamos preservar nuestra vida del hambre. De cualquier otra manera, estamos condenados a destrucción. Última característica. Génesis 47, esta es preciosa. Génesis 47, versículo 23. Cuando el dinero se les acabó en Egipto, a los habitantes de Egipto y todos los que estaban allí, los extranjeros, ellos le dijeron a Joseph, te vamos a dar nuestros animales porque no tenemos nada más que darte. Entonces le entregaron ese año a Joseph los animales para poder tener provisión, poder tener pan. Y después se les acabaron los animales en ese año. Y al siguiente año les dijeron, pues, Joseph, aquí están nuestras tierras, toma nuestras tierras. Joseph compró toda la tierra. Así como dice la escritura que toda la tierra es del Señor, toda la tierra vino a ser de Joseph, también la tierra es de Yeshua. Y toda la tierra será gobernada por Yeshua. Fíjense lo que ocurre aquí en Génesis 47, 23. Porque Joseph incluso, dice la escritura, que él compró a la gente. O sea, ellos hicieron, todos los egipcios, los que estaban en la tierra, para poder tener pan, se hicieron siervos de Yeshua, para poder, que él, al ser siervos, él les entregara la semilla. Venlo aquí, 47, 23. Y Joseph dijo al pueblo, he aquí,
os he comprado hoy. Qué precioso. Joseph compró a la gente y les dijo, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón, ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Cuando Joseph compra a la gente, ellos ya no tienen con qué pagarlo. Entonces él les entrega semilla. La escritura nos muestra y nos dice, venid, comprar pan sin dinero. Eso pasó en Egipto. Ya no tenían dinero, no tenían animales, no tenían tierras, solo les quedaban sus vidas. Yeshua también compró nuestras vidas. Primera de Corintios. Allí vemos que también Yeshua también compró a toda la tierra para su padre, así como Joseph compró a toda la gente, los hizo siervos para Faraón. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, dice, porque habéis sido comprados, nosotros también, así como en Egipto se acabó el dinero, se acabaron los animales, se acabó las tierras, solamente a los habitantes les queda una cosa, y eran venderse a sí mismos. La escritura dice que nosotros fuimos comprados por precio. Hay un precio que se pagó por ti y por mí. Por eso ya no tenemos que ir con dinero al Señor, porque la escritura dice que podemos comprar pan sin dinero. Dice él, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yeshua ha comprado nuestra vida. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Nuestra vida no nos pertenece. Desde que Él fue muerto en la cruz con sangre, compró a los habitantes de la tierra. La decisión es tuya o mía de aceptarlo o no. Eso ya sucedió. Ya fuimos comprados, así como Joseph compró a todos los habitantes para Faraón. Yeshua ya nos compró para su padre. Cuando aceptamos ese sacrificio, aceptamos esa realidad de lo que pasó y nos hacemos siervos, discípulos de Yeshua, podemos vivir. No habrá hambre, habrá preservación para nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Si Yeshua no ha vuelto a la tierra, también van a ser del Señor. Lucas capítulo 8 y versículo 11 dice, esta es pues la parábola. Yeshua habló una palabra, dice, la semilla es la palabra de Dios. Joseph, después de haber comprado a todo el pueblo, les entregó semilla. Ahora sí, tomen su semilla para que siembren la tierra y produzcan frutos. Después de que nosotros hemos sido comprados por Yeshua, Él nos entrega su palabra. La semilla es un símbolo de su palabra. Nos dio su Torah, nos dio los profetas, nos dio los escritos. Y ahora, en el tiempo de Yeshua, nos dio el Brit Hadashah, o el pacto renovado, o el que conocemos como el Nuevo Testamento. Nos ha dado su palabra, diciéndonos, esta es la semilla para que siembren. Nuestra función es sembrar y producir fruto. Fruto que el apóstol Pablo muy bien lo entendió, diciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. El fruto que el Señor quiere que produzcamos con la semilla que nos está entregando en sus manos. Esta es la semilla que hoy Yeshua nos entrega a quienes hemos sido comprados con su sangre. La historia de Joseph es una historia preciosa. Es una historia que nos muestra el plan divino, que nos muestra claramente al Mesías que vendría a ejercer esa misma función, esos mismos dones, esa misma autoridad que tuvo Joseph en Egipto. Es la misma función, es la misma autoridad, es la misma preservación de vida que Yeshua tiene hoy para todos los habitantes de la tierra. Los que acepten a Yeshua y obedezcan sus mandamientos podrán heredar la vida eterna. La decisión está en tus manos. ¿Qué decides con lo que el Señor pone en nuestras manos?
Yo les invito a que estudien la historia de Joseph, porque lo mismo que ocurrió con Joseph al ser el visir de Egipto, es la autoridad que tiene el Mesías. Si usted quiere entender la autoridad que tiene el Mesías, estudie la vida de Joseph y todo lo que comprende su autoridad, cómo preservó de vida. Hoy tenemos dos invitaciones junto con mi esposa para ustedes en este capítulo 5 que hoy terminamos en este año secular. La primera está en Juan 5:39, allí más adelante. Yeshua mismo nos insta en el año 2022, estudiantes de Torah, en el 2022 dice, escudriñad la escritura, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ese era un pensamiento de aquel momento, que en la escritura, en la Torá, en los profetas, en los escritos, en los salmos, estaba la vida eterna. Y Yeshua le agrega lo siguiente, ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted quiere entender al Mesías, tiene que ir a la Torá. Si quiere comprender la obra del Mesías, tiene que ir a los profetas. Tiene que ir al que ya muchos han rechazado, al antiguo, al mal llamado Antiguo Testamento. Es en ese Antiguo Testamento donde Yeshua le dice a su pueblo, esas escrituras son las que dan testimonio de mí. Si usted quiere entender la función del Mesías, tiene que ir a ellas, porque ellas son las que dan testimonio. Ellas son los testimonios, el testimonio que habla de Yeshua. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice Yeshua. Quizás eso pasó con muchas personas en Egipto. Cuando Joseph estaba, muchos no quisieron ir a Egipto y murieron. ¿Quién sabe cuántas personas murieron esos 7 años de hambruna en el mundo entero que no quisieron ir a Joseph? Hoy Yeshua nos dice, venid a mí, los que estáis con hambre y sed de justicia, los que estáis trabajados y cargados, los que tengan dificultades, los que tengan pecados, todos, vengan así, vengan a mí, dice Yeshua, porque yo os daré vida, os daré shalom, os daré reposo. Y termina diciendo en el capítulo 5, en el versículo 46, los dos últimos versículos, que han sido el versículo clave en todos estos 2 años que llevamos con ustedes estudiando Torah. Quizás es el texto más importante o el que resume lo que hemos visto en la Torah durante estos 2 años. Dice, Yeshua le dice a su pueblo, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Yo quiero detenerme aquí un momento. Hoy en día, los escritos de Moisés, que es la Torah, los primeros 5 libros que hay en su Biblia, han sido rechazados. Rechazados no solamente, yo no estoy hablando del mundo entero, el mundo secular, por el mundo cristiano. Hoy el mundo cristiano los ve como una historia más, como unos escritos de consulta, cuando ellos son los que dan el testimonio de Yeshua. Y porque Yeshua mismo le está diciendo a quienes están allí, que eran doctos y que tenían la Torá, tenían los rollos de la Torá, diciéndole, ustedes no creen en Moisés, no lo creen. Si ustedes creyeran en Moisés, me creerían a mí. Y yo hoy quiero preguntarle a mis estudiantes de Torá, ¿ustedes creen en la Torá? ¿Están dispuestos a obedecer la Torá? Porque si usted cree en la Torá, cree en Yeshua. O sea, no hay forma de que usted no crea en Yeshua. De acuerdo a este texto, que todo el cristianismo lo lee, en que usted pueda creer en Yeshua si no cree en la Torá. Si usted no obedece lo que está en la Torá, no puede obedecer o creer en Yeshua. Terminas diciendo, porque de mí escribió él. O sea, ¿cómo podemos rechazar la Torá, los escritos de Moisés, cuando ellos son los que dan el testimonio de Yeshua? Ellos son los que hablan. Acabamos de ver esa historia de Joseph. Ellos son los que dan el testimonio de Yeshua. Terminas diciendo, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? No hay forma de creer en las palabras de Yeshua que están reflejadas en los evangelios si no creemos en la Torá. Y mi invitación y a mi esposa de todo corazón en este nuevo año secular que comienza es que los estudiantes de Torá que están aquí presentes y los que van a ver este video posteriormente, es que usted crea en la Torá.
no la rechace, como el mundo cristiano en general lo ha hecho. Hay que creer, porque si usted no cree en la Torá, no va a poder entender, no va a poder creer las palabras de Yeshua. Yeshua hoy nos hace una invitación y usted no está hoy por casualidad. Y hoy nos dice, creed en mis profetas, creed en los escritos de Moisés, para que puedan creer, para que podáis creer en mis palabras. Este fin de año, pues viene un año difícil para el mundo, como lo mencionamos, y quizás en estas últimas fechas que vienen en diciembre, fechas que sabemos que están atadas al paganismo, es una herencia pagana. La gente va a querer celebrar, ¿cierto? Quizás va a querer celebrar que por fin se acaba la pandemia o que por fin podemos estar juntos. Y casualmente, la Navidad este año cae en Shabbat. Y yo quiero preguntarte, ¿qué harás tú en este 24 de diciembre al anochecer, cuando caiga el sol y las estrellas se alumbren, dando testimonio de que arranca el Shabbat? ¿Qué harás tú? Es un día de fiesta para el mundo entero, es un festivo, así que tú tienes la oportunidad de guardar este día de Shabbat como ningún otro día quizás de este año. Lo mismo pasará el 1 de enero. Tienes la oportunidad de observar el Shabbat como cualquier otro. No habrá excusa, es un día festivo, nadie tiene que trabajar. Lo guardarás, es la oportunidad de entrar en el reposo del Señor, al arrancar el nuevo año, arrancar en el reposo, sintiendo la eternidad o quizás sintiendo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, que es el reposo, que es la eternidad. Nuestro más sincero deseo en este nuevo año secular que comienza es que aceptes la Torá. Es el maná, es la palabra, es la que tiene reflejado al Mesías. Son las palabras que no han dejado de ser, que siguen vigentes hoy en día, que Yeshua estudió, que Yeshua cumplió, que hablaron los apóstoles y que reflejan también en Apocalipsis a un pueblo que guarda los mandamientos o los mitzvot que están reflejados en la Torá, que tienen también el testimonio de Yeshua. Nuestra invitación es a que cumplamos, es a que por amor podamos aceptar al Mesías Yeshua, quien es el que tiene el pan de vida para preservación, como lo vimos en la historia de Joseph. Y que en amor, no por ninguna otra razón, solo por amor, obedezcamos su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre, muchas gracias, Señor, porque has provisto todas las cosas. Así como Faraón era el proveedor, el que sostenía a la tierra de Egipto, tú sostienes el universo. Y has exaltado hasta lo sumo a Yeshua, nuestro sumo sacerdote en el cielo hoy en día, nuestro mediador de este pacto eterno, como lo menciona Pablo, para que traiga posteridad, para traer vida, para eliminar el hambre y para que podamos preservarnos como familia. Hoy, Señor, aceptamos. Yo y mi casa decidimos hoy servir al Señor. Nuestros estudiantes de Torah también hoy deciden aceptar al Señor, venir al único que tiene preservación de vida, así como el mundo vino a Joseph. Hoy venimos a Yeshua, el Rey de la tierra, el gobernador, el que está por encima de todas las cosas, quien actúa en nombre del Padre y quien al actuar glorifica al Padre. Queremos, Señor, hoy también aceptar el plan de salvación reflejado en la historia de Joseph, porque a través de Yeshua trajiste preservación de vida. Y a pesar del hambre del mundo, hoy nos das vida en abundancia, nos das el pan que descendió del cielo. Gracias, Señor, por el maná que descendió del cielo. Aceptamos a Yeshua. Decidimos, Señor, creer en la Torá, en los escritos de Moisés y obedecer, porque sí y solamente sí, cuando creemos y obedecemos los escritos de Moisés, podemos creer en tus palabras, Yeshua. Oramos al Padre, sabiendo que es el Hijo el que actúa,
Actúa, Yeshua, en nuestras vidas este año nuevo secular. Transforma nuestros corazones, Señor, nuestro corazón de piedra, testarudo, que es difícil que se abra tu entendimiento, que es como una piedra sólida, Señor. Transforma con tu espíritu nuestros corazones en este nuevo año. Quita, Señor, las impurezas, el pecado, todo lo que estorba. Queremos beber de la fuente que es Yeshua HaMashiach, beber de la fuente de vida en este nuevo año. Que nuestra vida sea un reflejo hacia otros y que llevemos fruto para vida eterna. Te lo pedimos en ese nombre que fue exaltado hasta lo sumo, el nombre de Yeshua HaMashiach, Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. No sé si mi esposa tiene ahora unas palabras para decirles. No, queremos desearles que el Señor los bendiga, agradecerles por habernos acompañado hasta este día, desear que el Señor los bendiga y como yo le decía a mi esposo, no es casualidad que estas festividades caigan en viernes en la noche iniciando en Shabbat. Probablemente tú trabajas en Shabbat porque te toca y esta es una oportunidad hermosa que tienes en este día de no trabajar. Y es tu regalo que el Señor te está concediendo. Y ojalá puedas disfrutarlo. Disfrútalo. Si te encuentras con tu familia, dales testimonio de que Dios está contigo y que Dios ha cambiado tu corazón. Y anhelo que en este nuevo año, como dice mi esposo secular que inicia, puedas sentir la mano poderosa del Señor en cada cosa que hagas. Que puedas ser más fácil andar en sus caminos. Y que el Señor haga suave este caminar. Les queremos mucho y les agradecemos de verdad de todo corazón por estar aquí.